Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Samuel Porras Beltrán. Vamos a continuar con nuestras clases que hemos tenido. Vimos un poquito de lo que era el origen de la nación de Israel y hoy vamos a hablar acerca de los mandamientos, las leyes, decretos y ordenanzas que Dios dejó en su palabra, en las cuales le entregó a Moisés cuando le pidió que fuera al monte, y Moisés subió al monte para estar 40 días y 40 noches hablando con Dios, y allí no solo le entrega los 10 mandamientos que conocemos en la tabla, la cual escribe Dios con su propio dedo, sino que también le entrega otros decretos y ordenanzas que son un total de 613 mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios deja mandamientos? ¿Por qué Dios permitió dejar estos mandamientos? Dios estaba sacando a Israel de un país idólatra, pagano, como era Egipto, y pues los estaba llevando a una nación aún peor, que era la nación de Canaán, la cual viene de Can, que era hijo de Noé, al cual Noé maldijo porque este se burló de él cuando lo vio borracho y lo vio desnudo. Entonces este pueblo arrastró una maldición. Mire qué importante aprender a no burlarnos de nuestros padres, sino honrarlos. Y esta tierra era peor, era llena de perversidad inmoral, sexual, eran idólatras, eran borrachos. Entonces Dios tenía que dar parámetros para que el pueblo de Israel no llevara ni las costumbres de Egipto, ni tampoco adoptara las costumbres paganas del pueblo de Canaán. Entonces Dios pone esos mandamientos. Y es aquí donde nosotros pues empezamos a ver los mandamientos, ¿cierto? Primero, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios, ¿sí? El hombre, sin el conocimiento de Dios o cuando rechaza a Dios, pues empieza a tener dioses ajenos. Hoy tal vez usted y yo no nos vamos a poner a ir al monte y a cortar madera y a hacer un dios, ¿cierto? Pero sí tenemos otras cosas que se convierten en Dios, como el celular. Cuando estamos ahí mimetizados y lo que hacemos al primero levantarnos, revisar nuestro celular, lo último que hacemos del día antes de acostarnos, en vez de dar gracias a Dios en nuestro celular o en los juegos o los videojuegos, la televisión, ya usted verá qué cosas pasa a ocupar el primer lugar en su corazón antes que Dios. No harán ninguna imagen e ídolo de lo que esté arriba o de lo que esté abajo del cielo, lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? Porque a Dios le molesta la idolatría, a Dios no le gusta que adoren a otra persona, a otra imagen, algo que fue hecho con manos de hombres, ¿sí? Dios le molesta la idolatría, es una de las cosas que ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento que más le molesta a Dios. Entonces no debemos ni hacernos imágenes, ni inclinarnos a ellas, ni adorar imágenes, porque la verdad nadie ha visto a Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y no podemos hacer una imagen de él. ¿Sí? No usarás el nombre de Dios en vano. No podemos usar el nombre de Dios para jurar en vano, para hablar groserías o para hacer cosas morbosas, ¿cierto? Y usar el nombre de Dios en vano. Debemos santificar el día de descanso. En este caso para los judíos era una ley. El día de reposo para ellos era el sábado. Nosotros tenemos por costumbre ir a la iglesia el día domingo. Es un día para ir a la presencia de Dios, dar gracias, escuchar la palabra y luego en familia regocijarse y estar allí alabando el nombre del Señor. Honra a su padre y a su madre, que es un mandamiento, es el primer mandamiento con promesas, un mandamiento realmente bueno porque nos asegura la bendición, larga vida y que nos vaya bien. Honrar significa amar, respetar, cuidar, venerar, exaltar, obedecer, dar honra a nuestro padre y a nuestra madre. Y aquí no está diciendo honra a su padre y a su madre si lo tuvo, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. No, aquí dice honra a su padre y a su madre, punto. Así su padre lo abandonó, honrelo, porque la bendición no va a ser para él, la bendición es para ti. Entonces tú quieres una vida próspera, una vida larga, una vida llena de bendiciones, honre, obedezca, respete, ame, colabore, ayude. Si no recibió ese amor, ame usted. Si no recibió ese acompañamiento, acompañe usted. Luego nos habla de no matar. Aquí no dice no matar y luego nos da unas excepciones. No, aquí dice no matarás, punto. Entonces Dios no permite ni la eutanasia, ni permite el aborto, porque aquí simplemente dice no matarás. Entonces no podemos, y luego nos dicen no adulterarás, ¿cierto? Que es meterse uno ya casado con otra mujer, luego nos habla de robar, no dará falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántas veces nos prestamos para mentir o para decir una mentira para beneficiar a otro? Eso está mal. Y no codiciar, ¿cierto? No codiciar la mujer del prójimo, no codiciar los bienes, las cosas que tiene otro. Para eso debemos trabajar fuertemente en ganar las cosas que nosotros deseamos y queremos. Pero como les decía, también Dios dejó otros mandamientos. Entonces, aquí acontece que allí pues Dios da otras directrices para su pueblo y también para nosotros. Una de ellas, pues son 613, no las voy a pasar todas, pero quiero que algunas
que tal vez son más conocidas y allegadas a nuestra cultura, a nuestra realidad, las podamos conocer. Primero, la prohibición de comer sangre. ¿Por qué Dios prohíbe comer sangre? Lo van a encontrar en Levítico 17, 10 al 12. Entonces dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que more en vosotros comerá sangre. Entonces, ¿por qué Dios esto, cierto, prohíbe? Aquí lo encontramos, este texto bíblico, ¿cierto? ¿Por qué lo prohíbe? Entonces vamos a saber por qué Dios prohíbe. Importante que ustedes sepan que cuando ustedes le den una norma, tenga un fundamento, el por qué. ¿Por qué Dios no permite esto? ¿Por qué Dios sí permite esto? Entonces, bíblicamente es necesario saberlo y no simplemente enseñar que esto es malo porque Dios lo dijo y punto. No, tiene que haber un fundamento porque Dios siempre da un fundamento. El primer fundamento que Dios da para prohibición de comer sangre es rechazar las prácticas paganas. Comer sangre era una práctica común de las demás naciones, porque pensaban que podrían obtener las características del animal sacrificado, ¿cierto? La velocidad, la fuerza, etcétera. Entonces era una práctica pagana. Siempre tenemos que saber el origen de las cosas. Si el origen de las cosas no está en el cielo, no está en Dios, si el origen de las cosas, por muy, digamos, entre comillas, buenas intenciones, si no está en la Biblia, si no viene de Dios, no es un origen que Dios aprueba y Dios no lo va a aprobar. Preservar el simbolismo del sacrificio. La sangre simbolizaba la vida del animal que era sacrificado en el lugar del pecador. Recuerden que antes, que en el Antiguo Testamento, para poder expiar, ¿cierto?, los pecados que cometíamos, debíamos llevar un cordero, ¿cierto? Y llevarlo allí, el sacerdote lo sacrificaba. Entonces la sangre que se derramaba sobre el altar representaba que éramos limpios de pecado. Pero ese cordero pasó a ser Jesucristo y esa sangre fue la que derramó la cruz del Calvario para poder limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso ya no fue más necesario volver a hacer estos sacrificios porque vino un Cristo y hizo ese sacrificio por todos y una sola vez. Y lo tercero era proteger la salud del pueblo porque muchas enfermedades venían a causa o se transmitían por la sangre. Robar, maldecir y mentir, Dios también lo prohibió en Levítico 19:11. No hurtaréis, no engañaréis y ni mentiréis el uno al otro. Son prácticas que Dios prohibió. No al bullying, como llamo yo. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. O sea, no te burles, no lo insultes, no te burles de él. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Mire qué importante estas cosas. Es importante saberlas, jóvenes, porque a veces nos va mal, a veces en la vida, y decimos, pero ¿por qué? Yo me esfuerzo, yo trabajo, porque hacemos cosas que no le agradan a Dios y que tienen castigo. El chisme, el odio y la venganza, ¿cierto? Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué significa esto? No andar llevando chismes dentro del lugar donde yo habito, en mi familia, en mi casa, en la iglesia, en el colegio, ¿cierto? Y no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque muchas veces un chisme se convierte en una manera de poder dañar a otra persona. No solo atentar contra su dignidad, sino muchas veces causar un problema, hasta un homicidio, hasta un suicidio, ¿cierto? Por llevar un chisme. El odio y la venganza. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué tremendos son aquellos mandamientos de Dios. Quiero compartir con otro que muchas veces me preguntan ustedes y yo simplemente no les estoy enseñando alguna doctrina, simplemente les estoy mostrando Biblia, así que yo no le estoy hablando de qué iglesia te pertenece o a qué iglesia va, no. Yo simplemente te estoy enseñando la Biblia. Estamos hablando de teología, estamos conociendo parte de la Biblia, que es nuestra clase de educación cristiana, y uno de esos mandamientos, ¿cierto? Tiene que ver con los tatuajes, los rasguños y la prostitución. ¿Qué dice Dios de los tatuajes? ¿Qué dice Dios de los rasguños? Levítico 19:28, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Los tatuajes, eso no es nuevo, era una práctica de los pueblos paganos. Ellos se tatuaban el nombre de su Dios en su cuerpo y además no solo se tatuaban el nombre de su Dios, sino se hacían cortes para venerar a su Dios. Entonces era una práctica pagana, era una práctica que no viene de Dios, que no viene, pastor, pero es que yo me quiero tatuar a Jesús. No necesitas tatuarte a Jesús, no necesitas tatuarte que tú eres bueno. Para eso hay que demostrar que tú eres bueno y para eso a Cristo hay que tenerlo en el corazón y demostrarlo con mis hechos, con mi comportamiento, de que realmente Cristo vive en mí.
¿sí? Yo no necesito pegarme un tatuaje o hacerme un tatuaje para decir que soy hijo de Dios. Simplemente la luz de Cristo va a brillar en mí cuando yo realmente amo a Dios. Entonces, mire qué tremendo es esto, ¿sí? Y qué habla acerca de la prostitución. Dice Levítico 19:28, no deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad. Cuando hablamos de esto, por favor no vayan a escandalizarse, esto es algo que dice la Biblia. No se refiere, padres, que sé que van a mirar con sus hijos a esto, no se refiere a venderla, ¿cierto?, por dinero, por otra cosa, sino muchas veces nosotros ni siquiera sabemos los amigos que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, y no les hablamos de la vida sexual, de cómo guardarse, de cómo Dios nos enseña a guardarnos en todas las áreas. Y muchas veces viene la deshonra. ¿Por qué? Porque esa niña crece en su adolescencia, ya quiso probar, tener intimidad a sus 13, 14 años, como lo estamos viendo hoy, incluso antes, y de ahí para adelante con un novio, con otra novia y nadie la respeta. Eso se llama prostitución y perversidad. Entonces debemos cuidarnos, jóvenes, deben cuidar, señoritas, jóvenes, cuidar sus cuerpos, saber que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Bien, jóvenes, hasta aquí llega esta clase. Yo les voy a subir el link en la plataforma y también les voy a dejar un pequeño trabajo que va a tener una nota de evaluación. Así que Dios les bendiga y que estén muy, muy bien.